Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos estos 10 minutos con Jesús con un acertijo, con una adivinanza. A ver si sabes cuál es el mandamiento principal de la ley. Te dejo un segundo para que lo pienses. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Y ahora te doy una pista. Si estás pensando que es amarás al Señor tu Dios, no estás del todo acertado. ¿Ya lo sabes? Pues mira, el mandamiento principal de la ley comienza con una palabra: escucha. Así lo dice el Deuteronomio en el capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Y comienza diciendo escucha. En hebreo se dice Shema, y es un verbo como muy amplio que significa oír, escuchar, prestar atención, hacer resonar, o en sentido subjetivo, enterarse, percatarse, saber algo de verdad. También está muy relacionado con la obediencia, escuchar y obedecer, que están muy unidos. De hecho, la etimología de obedecer, audire, significa escuchar con atención. O sea que el mandamiento principal de la ley, antes que amar, consiste en escuchar. Porque para poder dar primero hay que recibir. Nadie da lo que no tiene. Por eso para amar, antes hay que haber recibido, hay que escuchar, hay que aceptar el amor de Dios. Por eso imagínate que los sordomudos, por ejemplo, pues sabemos que difícilmente consiguen hablar porque les cuesta mucho, porque no han escuchado y no pueden pronunciar los sonidos que antes no han recibido. Si no escuchas, no puedes hablar. Y San Pablo nos dice que la fe viene ex audito, viene por la escucha. También el amor viene por la escucha. Así que no, el primer mandamiento de la ley no es amarás, sino comienza diciendo escucha. Hay que escuchar. Y te pedimos, Señor, en este rato de oración que estamos comenzando contigo, que nos enseñes a escuchar, que nos ayudes a escuchar. Con qué facilidad tú que me escuchas, espero que me escuches, puedes distraerte y a lo mejor pues en el camino del trabajo o de la uni o en las vacaciones estás ahí en la playa que te pones los cascos a mirar al mar y con facilidad pues pasa una gaviota y ya te has olvidado de escuchar. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a escuchar y a escuchar bien. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla de 3 formas en las que la escucha de su palabra resulta infructuosa. Escuchamos mal, y aunque su palabra es poderosa, es todopoderosa, dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más tajante que espada de doble filo, porque penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyuntura y tuétanos. Sin embargo, tú, Señor, en el Evangelio de la misa de hoy, nos hablas de 3 formas de escuchar que pueden hacer esa palabra estéril. El primer escenario es el de quien escucha la palabra del reino sin entenderla. Viene el maligno, roba lo sembrado en su corazón. Es el terreno endurecido, el corazón de la persona que escucha para criticar, para juzgar, para clasificar, el que escucha desde sus prejuicios, desde sus ideas, y que no está dispuesto a moverse un milímetro. Da igual lo que escuche, porque él es más listo, más incluso que la palabra de Dios. A esta forma de escuchar, Jesús la llama pecado contra el Espíritu Santo. La de quien ha decidido que da igual lo que pase, que él no piensa moverse un milímetro de su posición. En Lucas, en el capítulo 7, Jesús habla de esos hombres que se parecen a los niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros: tocamos la flauta y no habéis bailado. Cantamos canciones tristes y no habéis llorado. Es decir, que da igual lo que pase, que no se mueven de su sitio, porque ellos son más listos que todos, más incluso que la palabra de Dios. Yo tenía un amigo que a veces decía en broma, pero también un poco en serio, decía: es que Jesús dice en el Evangelio, y en esto tiene razón, y luego decía lo que quería. Como que yo decido cuándo tiene o cuándo no tiene razón hasta el mismo Dios, hasta el mismo Hijo de Dios. Ese corazón endurecido no da fruto.
La segunda forma de escuchar mal, continúa el Evangelio diciendo, el que escucha y acepta la palabra de Dios con alegría, pero no tiene raíces y es inconstante, tampoco da fruto. Es el que escucha para sentir, el que escucha para disfrutar y disfruta escuchando, pero solamente lo hace para eso. Acude a la oración o a la misa o a la iglesia para estar a gusto, para que le digan cosas bonitas y opina al terminar la misa o la charla, la meditación. ¡Ay, qué bonito esto, padre! ¿Cómo me ha gustado? ¿Cómo he disfrutado? Me he emocionado muchísimo, he llorado muchísimo o me he reído mucho. ¡Qué bien! Escucha para sentir. ¡Ay, es que esto me ha tocado el corazón! Había un sacerdote amigo mío que decía que no le gustaban nada esos tocamientos. La verdad que la palabra de Dios no es para tocar, aunque a veces toque, sino para transformar, y eso es mucho más profundo. El tercer escenario en el que la palabra de Dios, tu palabra Jesús, se hace infecunda, dice el Evangelio, es el de quien escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Es decir, la de la persona que escucha sin poner los medios. De verdad escucha y entiende, a veces siente, a veces no siente, pero luego, una vez que se va, pues no se preocupa de sentarse para decir cómo voy a poner en obra esta palabra que acabo de escuchar, porque en realidad no quiere complicarse demasiado la vida. Y si no quieres complicarte la vida, pues déjalo todo en teorías. No hay nada más práctico que una buena teoría. Si no quieres concretar, hazte teorías en tu cabeza y ya está. Pero, claro, no es así. Necesitamos en algún momento sentarnos y decir, oye, esto que he escuchado, esto que ha resonado en mi corazón, esta palabra que Dios ha puesto en mi alma, ¿cómo la voy a traducir en mi vida diaria? Si uno no hace esto, entonces la palabra de Dios también pierde su eficacia. Termina el Evangelio hablando de un cuarto escenario, por fin, el de quien escucha la palabra y la entiende. Es la buena tierra, que da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Hay una forma de escuchar la palabra de Dios que realmente transforma y que nos hace dar fruto. Y tenemos el modelo perfecto, la imagen perfecta de esta escucha en la Virgen María. Tú, Madre nuestra, nos enseñas a escuchar activamente, a poner por obra, a ser fiel y dejarse transformar por la palabra. Lo vemos perfectamente reflejado en el Evangelio de San Lucas, en el episodio de la Anunciación. Cómo tu madre estás recogida en oración, vives sin ser inmersa en el día a día, pero con el corazón atento. Como dice el Cantar de los Cantares, yo duermo, pero mi corazón vela. Así tu corazón, madre, estaba velando, estaba atenta a la palabra de Dios cuando se te apareció el ángel Gabriel. Él pronuncia su anuncio, no temas, María, has encontrado gracia ante Dios, concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Tu madre quedas atenta, estás escuchando, sopesas esa palabra, quieres conocer más, preguntas, instrucciones, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel te contesta, lo escuchas, entiendes, contemplas, profundizas, decides y contestas. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y desde entonces ya toda tu vida fue la obediencia a esa palabra que habías escuchado, que en ese mismo instante, en el momento del he aquí según tu palabra, ya te había transformado, ya te había convertido en la madre del Hijo de Dios y después en la Madre nuestra. Pues a ti, Madre Virgen Santísima, te pedimos que en este verano y toda nuestra vida nos enseñes a escuchar, nos ayudes a escuchar, a ser esa tierra buena en la que la palabra de Dios puede dar mucho fruto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.